Hola, bienvenido a esta serie de podcast que tienen que ver con los ponentes del próximo Congreso Internacional de Papagayos que tendrá lugar aquí en Tenerife. Y hoy tenemos uno de esos representantes de la fauna que saben de animales y que tienen mucho que ver con el bienestar, en este caso, de los loros y que será próxima ponente en el Congreso. Ella es la doctora Yulán Úbeda. Hola, Yulán. Hola, Rafa. Bueno, vamos a presentarnos y que nuestro público sepa quién es Yulán, cómo comienza Yulán a ver que los animales necesitan estar bien al lado nuestro o no tan al lado nuestro. ¿Cómo empiezas en este mundo? Pues ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes? Ahí empieza. A ver, yo ya desde muy pequeñita sabía que me quería dedicar, no sé si dedicar a los animales o trabajar entre animales, sin duda. De hecho, ya desde muy pequeñita empecé a investigarlos, me hacía listados ¿te acuerdas cuando estaban los ordenadores del C2.barra y demás? Con comandos, empezaban los Word, efectivamente, y me hacía listados con nombres científicos de animales que me estudiaba con 10 años. Luego ya empezó la parte más macabra, que era animal muerto que me encontraba por la carretera. Lo cogía y lo metía en el congelador, lo miraba claramente, luego lo metía en el congelador y luego ya pues les inyectaba formoles y estas cosas para meterlos en botes y investigarlos de manera pues muy preliminar, ¿no? Porque al final yo era muy jovencita. Bueno, conocerlos lo hemos nombrado con algunos invitados de Wild Voices, por ejemplo, que es nuestro podcast que hablamos de animales. Hemos comentado la importancia que tiene conocer los animales en todos los aspectos. Sin duda. En el campo, bajo cuidado humano, en la vida, en la muerte, en el nacimiento, todas esas fases, saber de animales consiste en eso. Pero tú llegas por tus estudios, eres bióloga. Soy bióloga y un montón de cosas que acaban en óloga. Vamos a contar todas las cosas que eres, porque académicamente tienes una trayectoria muy interesante. Y bueno, la gente que te va a ver en el Congreso también quiere saber un poco esa trayectoria de Yulán. Vamos a decirlo lo más breve que podamos, vale. Pero ¿cómo saltas? Bueno, estudias biología. Y me pasa pues como a muchos biólogos en este país, ¿no? Que en muchas ocasiones tenemos un exceso de formación, ¿no? Porque es verdad que estas carreras son muy suculentas. Yo creo que a los que nos gustan los animales, las plantas, las células, ¿no? El biólogo de bata, no entro ahí. Tenemos que formarnos muchísimo, ¿no? Entonces yo estudié biología en la Complutense con especialidad en zoología. ¿En Madrid? En Madrid, efectivamente, en la que era la universidad más difícil de España. Y Cierto. Fue difícil. Luego hice un máster en comportamiento animal en la Universidad de Córdoba. Ese máster es verdad que estaba muy enfocado en ecología del comportamiento, ¿no? De las adaptaciones al medio de los animales, ¿no? Y cómo se evidencian desde un punto de vista comportamental. Ahí te empieza a entrar... A mí ya me había entrado. Pero la vena de entender el comportamiento, porque... Ya me había entrado, claramente. Te gustaba ver a los animales, qué hacen los animales. Ese máster porque a mí ya me gustaba mucho el tema del comportamiento. Tú piensas que todos los regalos de por mi cumpleaños durante mi infancia, luego ya dejé de ir a zoológicos, pero era ir a ver unos lobos que había en un zoológico en Valladolid, que era el zoo de Matapazuelo se llamaba, y yo iba todos los 8 de mayo a ver esos lobos, que muchos años no conseguía ni verlos, porque era una instalación muy grande y se podían esconder. Y yo iba con mis prismáticos y allí me echaba el día de mi cumpleaños, ¿no? Qué interesante. Entonces, sí, para mí el tema del comportamiento ya estaba ahí, ¿no? Y cuando apareció este máster, que fui además la primera edición de ese máster, pues lo disfruté mucho, claramente, ¿no? Duró 3 años y ahí, cuando acabé ese máster, luego me fui a hacer el trabajo de fin de máster al Centro de Recuperación, al Santuario de Fundación Mona, en Girona. A trabajar con primates, chimpancés. Ya estamos hablando de primates superiores, estamos hablando de... Y aquello ya me alucinó. O sea, si ya me alucinaba un lobo, pues imagínate lo que era tener un chimpancé delante, ¿no? Y ya dije yo, de aquí no me bajo. Y ahí me especialicé en primatología. Hice todos los cursos habidos y por haber, me pasé muchos años allí, hasta el punto de que hice un doctorado a medida de lo que yo quería investigar con aquellos chimpancés, de lo que me había terminado de enamorar ya del comportamiento animal, porque esto era la Champions. Entonces empecé el doctorado de personalidad, bienestar y trastornos mentales en chimpancés, que luego se acabaron añadiendo las orcas. Personalidad, bienestar y trastornos mentales. Sí. Que parece que no, pero es que es muy interesante. Eso era lo más interesante de mi doctorado, porque cuando eres investigador te das muchas
bueno, te das mucha cuenta de que muchas veces al final se hace ciencia porque tienes que inflar el currículum. Fíjate, todos misólogas, bióloga, zoóloga, primatóloga, etóloga, bla, 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 no dejan de ser una inflada de currículum para conseguir un trabajo, ¿no? Y en la investigación, bueno, ahí se va muy fuerte. Sí, pero es interesante porque son aspectos que luego hay que valorar. No es tan fácil como ver un vídeo en internet y decir, ay, esto es una estereotipia y funciona. Tú has tenido que profundizar en un tema, los orígenes de las estereotipias, por ejemplo, que es la raíz de todo. Claro, yo además es que estuve en un sitio muy concreto, ¿no? Que eran chimpancés que venían de estar rescatados de espectáculos, mascotas, de que los vienen circos, de los horrores, con literal, traumas, con problemas. Bueno, separados de las madres, que eso es la piedra angular para que luego te vengan los problemas, ¿no? Luego también aislamiento social en un animal como los chimpancés que tienen fisión y fusión, eso es criminal, Historias ¿no? tremendas. Deprivación sensorial, muchas veces pues cuando empiezan a tener 6 años de edad los encerramos en habitaciones o en jaulas y ya no hay estímulos. Y aquí te paro, muy complejos. Aquí te paro porque eso va a ser para un podcast de Wild Voices. Vale, sí que y ahora seguimos. Claro, venimos a hablar de loros, del próximo congreso. No, pero está bien porque así, bueno, todos los que nos siguen, los que nos escuchan y los que ya se han inscrito al congreso saben de qué va a ir el tema. Porque en ese tenemos que decir que, bueno, que Yulan, trabajas con nosotros. Dinos tu puesto, ¿qué haces aquí en Loro Parque? Soy la coordinadora de bienestar animal. Y afortunadamente ahora ya solo la coordinadora de bienestar animal, porque durante un año fui también además la conservadora de mamíferos y creo que el puesto merece solo un puesto. No es interesante porque has abarcado mucho, has visto cómo funciona un parque como Loro Parque, que ha sido es muy complejo. Constructivo, muy constructivo para mi puesto. Para el que entré yo, que es el de bienestar. Es saber cómo funcionan todos los sistemas, todos los departamentos diferentes. De hecho, lo agradezco y mucho, haber sido la conservadora, pero creo que... Y ahora una de las partes que toca es el bienestar de los loros de las cetáceas. ¿En el próximo congreso nos vas a contar algo de esto? Sí, claro. Dejaré de hablar de monos y empezaré a hablar de loros. Bueno, esperamos los que vamos a ir al congreso, porque yo voy a asistir a tu conferencia y quiero verla, quiero empaparme de lo que nos vas a contar, porque ahí en el estrado se hablan cosas que uno no espera, saltan emociones, porque hay mucha gente delante de ti que quiere saber y te cruzas con alguien una hora antes y de repente lo que vas a decir cambia un poco orientado a la intención que quiere el Congreso. Y esto es lo más interesante del Congreso de Loro Parque, que está muy avanzado en ediciones, se celebra cada 4 años, y ahora tú nos vas a hablar de loros y de primates también, porque nosotros somos primates y el bienestar tiene que ver entre esta interacción. Y los congresistas que vienen de trabajos de campo, de trabajos de loros bajo cuidado humano, y alguien que te quiere seguir y que quiere aprender, porque me lo dicen mucho, queremos saber más de Yulan, porque la gente que tiene un solo loro en casa, que también vienen al Congreso de Loro Parque, quieren coger los conceptos, coger las ideas y trasladar lo que puede estar en un parque zoológico a ellos, que son también miembros activos de la conservación y la protección de los loros, porque es gente que aporta, que ayude, que quiere aprender. Entonces, cuéntanos un poquito, para dejarnos con la miel en los labios, ¿de qué nos vas a hablar? Antes de eso, permíteme que te diga destacar una cosa que acabas de decir muy importante, y es que creo que es fundamental que todos compartamos nuestros conocimientos, ¿vale? O nuestras herramientas que hayamos desarrollado, ¿vale? De hecho, uno de los objetivos que yo pretendo cumplir aquí en Loro Parque, que tengo muchos y que espero tener un largo recorrido para ir cumpliéndolos, poco a poco, uno de ellos claramente es también compartir todos los catálogos, mejor dicho, de enriquecimiento que yo vaya haciendo para las especies de aquí del parque. Porque creo que si yo ya me he pasado internet chequeando, diseñando, viendo qué funciona mejor y qué no, ya es que esto no se queda en mi cortijo. Ahora hay que expandirlo y ver el retorno. Que tienen loros o cualquier tipo de animal, y creo que esto es algo que todo el mundo debería hacer, ¿no? Vamos a facilitarnos entre todos y realmente a ser colaborativos. Realmente colaborativos. Nuestro congreso lo vas a vibrar porque es así. Y salen muchas líneas de trabajo, de investigación, contactos. Eso es otra de las cosas que has dicho que también te quería puntuar, que para mí la misión fundamental de los congresos es precisamente conocernos, saber qué es lo que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso están los congresos. Por eso es importante que vengan congresos, que nosotros vayamos a otros congresos. Yo previamente, habiendo sido investigadora durante muchos años,
yo me pagaba congresos antes que ropa. Para poder aprender. Porque sé que ahí estaba todo y es ahí donde aprendía y es ahí donde hacía contactos y es fundamental el tema de los congresos, sin duda, ¿no? Y es algo que creo que desde el Loro-Parque tenemos que potenciar mucho, ¿no? Y ahora ya te respondo a tu pregunta porque me voy saltando de una rama a otra como un primate que soy. ¿Y de qué voy a hablar en el congreso? Pues voy a hablar de enriquecimiento, ¿vale? Porque para mí el enriquecimiento viene a ser un poco una de las grandes líneas de batalla que tenemos para mejorar la calidad de vida de los animales, ¿no? Entonces, el enriquecimiento, pues bueno, tú y yo sabemos perfectamente lo que es, ¿no? Pero pues si alguien escucha este podcast y no sabe lo que es, pues son fundamentalmente dispositivos que nos ayudan a perseguir pues objetivos que queremos perseguir en los animales, ¿no? Valga la redundancia. Pues oye, aumentar conductas que me interesan, tipo pues conductas sociales porque estoy en un proceso de asociación de dos individuos nuevos, o conductas de forrajeo porque sé que sus presupuestos temporales de actividad en la naturaleza tendrían más tiempo de forrajeo, o conductas cognitivas, pues porque estoy con animales a nivel cognitivo muy complejos, como pueda ser el caso de las citácidas, y me interesa que tengan esto dentro de su repertorio de conductas, ¿no? Entonces, bueno, pues el típico machanguito que nos imaginamos todos, que juguetito que les llegan ahora los reyes, por ejemplo, a los perritos que tenemos en casa, ¿no? Y que a Galleta, que es mi perra, de la que siempre hablo, claramente le van a traer los Reyes Magos, ¿no? Entonces, voy a hablar de esto y voy a hablar claramente de por qué es importante el enriquecimiento, ¿vale? De para qué nos sirve el enriquecimiento, pues este tipo de cuestiones que acabo de comentar, ¿no? A nivel comportamental, incluso algunas se han visto que tienen efectos a nivel fisiológico, y luego también cómo es esto de implementar un plan de enriquecimiento en la que es la mayor colección de loros del mundo, que claramente no es una labor fácil, ¿no? Un plan de enriquecimiento pasa por diseñar los enriquecimientos que quieres implementar, que aquí, como tenemos muchas especies, los enriquecimientos que yo voy a aplicar en Keas, por ejemplo, que son... van a funcionar de forma diferente. Son unos bichitos que son capaces de fabricar bombas. No es lo mismo que en un periquito, ¿no? Entonces, el catálogo de enriquecimiento de Keas es diferente de lo que yo he llamado citácidas pequeñas, pues incluyen periquitos y este tipo de cuestiones, ¿no? Solo con lo que nos estás pincelando ya sé... La gente que te está escuchando, que no pensaba venir y va a venir al Congreso. Lo espero. Sí, has contado cosas que afectan a muchos sectores que quieren saber más, entender el enriquecimiento, que no es solo colgar un juguete o llenarle el aviario, el jaulón al animal de cosas, sino entender cómo funciona, saber analizarlo y quién mejor que tú para contarlo. No te voy a dejar hablar más. No, por favor. Porque eres un auténtico lorito, un lorito imparable, y van a poder disfrutar de Yulán aquí en vivo y en directo en el próximo congreso. Y lo más interesante, no solo en la palestra, no solo arriba de un podium explicando. Lo más interesante es que tenemos un programa social donde vamos a interactuar, nos vamos a sentar juntos, de África, de Sudáfrica, de Asia, de Tailandia, de Alemania, de Inglaterra, de España. Vamos a hablar el lenguaje que más nos gusta, el lenguaje de los animales, el lenguaje de los loros, aquí en Loro-Parque, en Tenerife, Islas Canarias. Nos vemos muy pronto, septiembre está ahí.